Todo en Israel parece una contradicción, especialmente la política. Elegimos a nuestros dirigentes en elecciones libres y frecuentes. Y al día siguiente salimos a la calle a protestar contra ellos. Votamos 5 veces en 4 años para terminar eligiendo a los mismos una y otra vez. Es el único estado judío del mundo, pero el 20% de los israelíes no son judíos. Se presenta como la única democracia del Medio Oriente, pero no tiene constitución, ni verdaderos contrapesos, ni libertades civiles garantizadas. Entonces, ¿Israel es una democracia o no? El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión tuvo uno de los días más tensos de su vida. A las 4 de la tarde debía proclamar la independencia de Israel, fundar un país con un discurso. Los líderes sionistas llevaban décadas preparándose para ese momento y aún así, esa misma mañana, Ben-Gurión seguía redactando hasta el último minuto la declaración de independencia. Claro, no es nada fácil inventar el único estado judío del planeta. El último gobierno judío que existió en esa tierra fue una monarquía basada en la Torá. Pero bueno, las monarquías teocráticas estaban de moda en el siglo I. Los fundadores de Israel soñaban más bien con una utopía socialista. Así que, por supuesto, su estado iba a garantizar la igualdad entre todos los ciudadanos, proteger las libertades básicas y ser gobernado por alguien elegido por el pueblo. Y cuando terminara su mandato, entregaría el poder de forma pacífica al siguiente. Obvio. Salvo que, si uno se lo piensa bien, nada de eso estaba asegurado. Haviv Rettig Gur es analista político senior en el Times of Israel y lleva años dándole vueltas a esta paradoja que es la democracia israelí. Frágil, imperfecta, pero muy real. 90% of Israeli Jews come from countries that are not democracies, and for most of them, the first experience of a vote is as Israelis. And yet, everyone assumes from day one that it's a democracy. Nunca lo había visto así. Israel es un país fundado por refugiados que en su mayoría jamás habían vivido en una democracia. Ni sus vecinos lo eran, ni sus países de origen. Y sin embargo, crearon un estado donde cada ciudadano podía votar. Pero una democracia no es solo elecciones libres y transparentes. Así que un amigo salió a preguntar directamente en las calles de Israel. Is Israel a democracy? Of course, yeah. Of course. It is, yes. What makes Israel a democracy? Well, you can vote, freedom of speech, anyone can say whatever they want. ממשלה שהיא נותנת חופש ביטוי לערבים, נותנת להיות כאילו ערבים וכל מיני עדות אחרות בכנסת, נותנת הכל. אני הולכת ומתלבשת איך שבא לי ואני מביאה המון מהדעות שלי. عندنا جميع الأديان هون، عندنا الديانة اليهودية، المسيحية، الإسلام، وكمان إحنا هون ندعم خلينا نحكي الشواذ جنسياً من ناحية بلد A simple vista, los derechos civiles parecen estar bastante sólidos. La gente confía en sus libertades del día a día. Caso cerrado entonces, ¿no? Case closed. Israel es una democracia, punto. Bueno, no tan rápido. We don't have in written law in Israel a right to equality. We don't have a written right to freedom of religion. Every Israeli believes whatever they want and worships however they want. But we don't have that written in law. Me están diciendo que todas esas libertades que todo el mundo da por sentadas no están escritas en ninguna ley. ¿Cómo es posible? Volví a leer la Declaración de Independencia llena de grandes principios y promesas inspiradoras. Y allí me topé con una frase que nunca había notado del todo. Una línea chiquita que dice, en resumen, bueno, este documento es provisional. La Constitución de verdad viene pronto, lo prometemos. Ella definirá las leyes de este país. Paciencia, ya casi está. Pero esta Constitución nunca llegó. Casi un siglo después, y seguimos esperando. El gobierno israelí jamás la redactó. Entonces, ¿eso significa que nuestras libertades están en peligro? Le hicimos la pregunta al doctor Gil Lurie, investigador del Instituto Israelí para la Democracia. Su trabajo es precisamente entender, proteger y fortalecer la democracia en Israel. Y lo que me dijo merece ser escuchado. Israel does face challenges, including because it doesn't have a constitution. It has basic laws instead of an entrenched constitution, which means that it has chapters of a future constitution. And these basic laws are not entrenched. And any majority in the Israeli parliament can change them at their whim. And so because of that, it's a weakly protected constitution
And that's why Israel is a constitutional democracy, but not a very strong constitutional democracy in that sense. Así de fácil es, los diputados pueden cambiar las leyes fundamentales cuando les da la gana. Para entender mejor, hablamos con Rina Ayalin Gorelik. Ella trabaja directamente en el Parlamento defendiendo los derechos de las minorías y abogando por protecciones más sólidas. Nos explicó cómo funciona el sistema israelí. We have a very vibrant and intense parliament. Then we have our government that the parliament chooses. And then we have the Supreme Court and the system of judicial. En teoría hay tres poderes separados: el Parlamento, el Gobierno y la Corte Suprema. Lógicamente deberían estar en equilibrio. El Parlamento no puede simplemente despertarse un día y decidir que Israel se convierte en una dictadura. ¿O sí? ¿Verdad que no? Let's imagine sort of the array of Western democracies. You have a parliamentary system with checks and balances and rights written in constitutional laws and constitutions that are hard to change, but changeable, and everybody has a vote. And there are these sort of basic institutional structural principles that build a democracy. And so in Israel, we actually have probably the least checks and balances of any system in the democratic world. Bueno, nos suena muy alentador. Entonces, ¿qué impide que Israel caiga en el caos total? Pues algunos dirían que ya está pasando. Israel has held national elections today, and former Prime Minister Benjamin Netanyahu may be returning to power. He's still on trial for corruption, but exit polls show his right-wing bloc had a stronger than expected showing and could win a bare majority in parliament. Estas imágenes son de las últimas elecciones en Israel en 2022. Pero, siendo honestos, podrían ser del voto de 2021 o del de 2020 o de cualquiera de las dos elecciones que hubo en 2019. ¿Sí? Hiciste bien la cuenta. 5 elecciones en 4 años. Claro, tener elecciones libres y regulares es clave, pero como dicen por ahí, demasiada democracia pues termina matando la democracia. Y creo que este tipo resume bien lo que muchos israelíes sienten cuando dice: I'm not sure that I'm willing to predict, I have to admit, because we really don't have any idea of what is going to happen. Y todo esto fue antes de las grandes manifestaciones contra el gobierno en 2023. Massive protest in Israel igniting as Israeli lawmakers approve a key part of a divisive plan to overhaul the country's judicial system. Israeli media says that hundreds of thousands of Israelis rallied against the move as lawmakers who opposed the bill stormed out of the chamber before the vote, chanting shame. Entonces, si los israelíes pasaron casi todo el 2023 manifestándose contra su propio gobierno, si ese mismo gobierno parece tambalearse todos los años, si casi no existen frenos ni contrapesos institucionales y si ningún derecho fundamental está protegido por una verdadera constitución, ¿por qué tantos israelíes siguen siendo tan optimistas respecto a su democracia? هون عايشين احنا عرب ويهود وعايشين نفس الشوارع وبنشتغل مع بعض وعايشين نفس العمارات وعايشين عيش يعني سليمة وبنحب بعض. I'm not Jewish. I'm Muslim. All my rights as a Muslim are preserved. I can marry who I want. I can, work where I want. Like, for example, both of us can get elected to the parliament. Both of us have the similar chance to be elected as a prime minister. There's no law that prohibits me from running as a candidate and becoming a prime minister, right? There is nothing that prevents it. 100%, without even questioning it. Israel is a democracy. It's a Jewish democracy. It's a democracy. Es una democracia judía, pero eso no es una contradicción en sí. ¿Cómo puede un estado ser judío, es decir, pensado para los judíos, y al mismo tiempo garantizar plenamente los derechos democráticos de quienes no lo son? This is a Jewish and democratic state. Do you feel like there's a tension between those two elements? Not at all. It's a Jewish value to be democratic, so no, not at all. בהחלט יש מתח בין הזהות היהודית לדמוקרטית. שמצד אחד זה מדינת היהודים, אבל מצד שני אנחנו רוצים לחיות בשלום עם השכנים שלנו. זה גורם להרבה מתחים. הערבים לא ילכו לשום מקום. הם היו פה והם גם היו לפני שקמה מדינת ישראל, כן? ואנחנו נחיה ביחד, זה המצב. אין מצב אחר, כאילו אי אפשר להיפרד מהם. Y no es solo una inquietud de la gente en la calle, incluso investigadores serios, expertos en democracia israelí, se hacen exactamente la misma pregunta. I don't see it as an all or nothing. Israel is a democracy, but its democratic character is not perfect. It's a grave challenge, and I think Israel still has a way to go before it becomes a perfect democracy. There are some discriminatory policies
against Ethiopians, Israelis, and against minorities. And that's why we exist as the Association for Ethiopian Jews. We fight against discrimination and discriminatory policies, and we make a change. I think that the fact that I'm, as a black Jewish woman in my country, can protest and can go to the Knesset and work with the member of Knesset in order to change the reality and change policy means that Israel is a democracy. Todo esto suena bastante tranquilizador, la verdad, pero ¿es sostenible a largo plazo? En un país donde decenas de partidos políticos se pelean todo el tiempo, donde las alianzas se arman y se rompen a la velocidad de la luz, ¿qué nos asegura que la democracia va a seguir en pie? At the beginning of Israel, you have all different kinds of Jews and all different kinds of Arabs. And they don't connect. They don't live together. They don't like each other. They don't understand each other. And our politics divided into these cultural tribes. The tribalism of these religious, ethnic, and cultural tribes, the ultra-Orthodox, for example, community, lives apart from the secular, who live apart from the religious Zionist. This tribalism of Israeli society created a situation in which no tribe was ever a majority. And there was no way for any tribe to force itself on the other tribes over time. And so they developed a kind of institutionalization of the different tribalism. Why do we have an electoral system in which we only elect a party list? What do Israelis think is actually happening when they go to vote? And the answer is they're not electing directly their representative from their area. They're electing their tribe. And these representatives of nationwide tribes all come to the Knesset, and in the Knesset have debates and conversations and mediate our life together. In other words, we have one great check and balance in the system, and it is bottom up. It's the cultural tribes. And that actually holds back oppression and majorities ruling. Now, not perfectly, not every time. There's a tremendous numbers of mistakes, but the reason this democracy works, and this is counterintuitive for the West, is that tribalism, Middle Eastern style tribalism. A ver si entendí bien, la razón por la que nuestra democracia sobrevive es que nuestra sociedad está tan fragmentada que ningún grupo puede imponerse realmente sobre los demás. Eso es, ¿cómo decirlo? Otro bonito paradoja, ¿no? Let's take gay marriage as an example. Not only does Israel not have gay marriage, Israel doesn't have civil marriage. It has to go through religious institutions. It's not just the Jewish rabbinate. The only way for a Muslim to marry in Israel is the state-funded Sharia courts that can marry Muslims. The Catholics marry in state-funded Catholic canon law courts. The Druze marry in Druze court. Nobody likes this system in Israel. Nobody thinks it's a good system. But the culture war that would develop the second we started to write our own system was too great. Israelis have found workarounds that have allowed them to marry anybody they want. Israel is committed by international treaties to recognize marriages done abroad. So Cyprus is a 45-minute flight from Israel. People go off to Cyprus to get married at City Hall in Cyprus, a civil marriage. As from this moment, I pronounce you husband and wife. There's a second way in which Israelis get married without going through this religious system. It is essentially English common law marriage. If the community thinks they're married, and if they've behaved married for quite a while, mazel tov, they're married. And in the 90s, they have begun to recognize gay couples as common law married in that sense. By the time you get to the early 2000s, gay couples in Israel can be recognized as married in every way except the word. I mean, end-of-life decisions, adoption, alimony. Así es como las distintas tribus de la política israelí logran convivir como pueden. Así es como se intenta encontrar un equilibrio entre quienes quieren un Estado más religioso y quienes piensan que los tribunales religiosos no tienen nada que hacer en sus vidas. La ley en papel es estricta y conservadora, pero la realidad en el día a día suele ser mucho más flexible. Es una forma de compromiso, un intento por evitar una guerra cultural permanente. Este sistema, por más inestable que parezca, le permite a cada grupo vivir a su manera, porque no hay otra opción. Porque en un país tan fragmentado,
tan lleno de tensiones, tal vez sea la mejor forma de sostener una democracia viva. No es un proceso muy eficiente y el resultado no siempre es progresista. Pero es ese equilibrio frágil, ese juego constante de concesiones entre tribus, lo que mantiene latiendo el corazón de la democracia israelí. Y ese principio se aplica a todos los ciudadanos, sin importar su religión. Desde hace años, varios partidos conservadores intentan aprobar una ley para bajar el volumen del llamado a la oración musulmán. Es cierto, pues, que los musulmanes rezan 5 veces al día, incluyendo al amanecer. Y como no a todo el mundo le encanta que lo despierten a las 5 de la mañana, Every time it comes up, the Arabs don't have the votes, and the ultra-Orthodox vote it down time after time. At one point, one of the heads of the ultra-Orthodox party, he was asked about this. His literal statement was, what the Likud wants to do to the Arabs, the secular left is going to want to do to my Sabbath sign. The tribalism is, there's a kind of mechanic at the heart of Israeli politics where you can see it in real time. esto me voló la cabeza. De entrada, el hecho que haya un partido islamista en la Knesset ya es alucinante, pero lo que es aún más increíble es ver a partidos ultraortodoxos apoyando a ese partido islamista, porque al final comparten ciertos valores tribales. Y de paso, ese partido islamista también les ha devuelto el favor en más de una ocasión, una alianza improbable. Y sin embargo, el ejemplo perfecto de la democracia israelí en acción. No debería funcionar y sin embargo funciona. No siempre nos podemos llevar bien. Estamos en desacuerdo la mayoría del tiempo y estamos lejos, muy lejos de poder decir que este país es perfecto. Pero esas contradicciones, esas tensiones constantes que atraviesan la democracia israelí nos recuerdan algo fundamental. Un mundo mejor sí es posible. Como dijo un sabio, si lo quieren, no será un sueño. Y al final, hablando con la gente en las calles de Haifa o Jerusalén, hubo un mensaje que se repitió una y otra vez. Todos queremos vivir en un mundo mejor. No imaginamos el mismo mundo, pero sí compartimos la esperanza y las ganas de construirlo.